Después se pregunta, ¿y para qué voy al colegio? Si las cuestiones después se olvidan todas, ¿cierto? Además, con eso que yo la enseñé de la memoria a corto plazo, a largo plazo, si no lo voy a repasar, se me va a olvidar, ¿cierto? Ya. Y por ejemplo, una de las habilidades, porque uno yo le he dicho a usted que desarrolla habilidades, ¿por cierto? Habilidades mentales, habilidades sociales también. Y una de ellas, por ejemplo, es la de conversar, el diálogo. En la filosofía, la habilidad que usted, en todas las asignaturas usted desarrolla una habilidad distinta. Y en la mía, chiquillo, es la filosofía tiene la habilidad del diálogo, ¿ya? Y yo soy uno de los que más está sufriendo con esta cuestión de la pandemia porque estoy conversando solo, ¿ya? Y el asunto, el brillo, ¿cierto? De esto es que ustedes conversen, ¿cierto? Yo los puedo guiar y que ustedes vean esto porque ustedes, chiquillos, van a ser los protagonistas de la sociedad. Ya están a meses de salir a vivir, ¿cierto? Están viviendo una cosa histórica, no de la pandemia, sino que me refiero por ejemplo, el asunto este del plebiscito. ¿Ya? Algunos de ustedes van a poder participar, van a tener la edad suficiente, ¿cierto? Entonces, eh, van a tener que, digamos, hacerse cargo porque la mayoría de las cosas que ustedes a las cuales se van a enfrentar van a tener que ver con esto, ¿ya? Y tiene que ver, por ejemplo, sobre todo con tener, chiquillos, una posición, una de las cosas que más requiere la sociedad es tener una correcta posición ética frente a distintos temas, ¿ya? No llegar y disparar ciertas opiniones y, por ejemplo, mandar a la horca al tiro a una persona sin antes considerar hartas cosas, ¿cierto? Ya los filósofos, por algo, chiquillos, las ideas de ellos han llegado, ¿cierto?, hasta el día de hoy a nosotros, porque son personas que se dedicaron a pensar, acuérdense, uno vive la vida nomás, pero estos sabios se dedican a pensar, a reflexionar años y llegan a conclusiones, y las conclusiones pasan a nosotros y nosotros actuamos como ellos sin darnos cuenta, ¿ya? Entonces, por eso uno tiene que, no porque algo sea tradición, significa que es bueno, ¿cierto? O que es malo, ¿ya? Está la posibilidad, esa posibilidad nos da la filosofía, chiquillos, de reflexionar, y por eso es importante de que ustedes participen, ¿ya? Ya sea con el micrófono, ¿cierto? A través del chat. Algunos si quieren, por ejemplo, me pueden escribir privado, ¿cierto? Escriben su opinión y yo la puedo leer, ¿cierto? Sin mencionar quién es, ¿ya? Pero la idea es expresar pensamiento propio, ¿cierto? Esa es la habilidad que nosotros tenemos que desarrollar con la filosofía a nivel transversal. Hablemos, tío, de lo que hablemos de ontología, de ética, de epistemología. La habilidad que nosotros tenemos que desarrollar aquí es la del diálogo, ¿ya? Y entender bien lo que es un diálogo, que es compartir ideas, ¿cierto? Que son contradictorias en ocasiones, pero que no significan que una se tiene que imponer sobre la otra, sino que el objetivo del diálogo es reunir información sobre un tema, ¿cierto? Para que después nosotros tengamos esa amplitud de mirada, ¿cierto? Y poder tomar una mejor decisión, ¿ya? Que es lo que veíamos, ¿cierto? También la semana pasada cuando hablábamos de la filosofía de Aristóteles, ¿cierto? Y de la ética de forma más particular, ¿cierto? Cuando veíamos, ¿cierto? Que vivimos en un mundo en donde las decisiones éticas pueden variar de un país a otro, ¿cierto? Veíamos que las penas por corrupción son distintas en los países, se mencionaba que dependían de las culturas, y varios factores, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tratar cuando vayamos a responder a esta pregunta que sale aquí, ¿cierto?, de cómo nosotros podemos definir si una acción es buena o es mala, ¿ya? Y les comentaba yo la semana anterior, ¿cierto?, leíamos aquí a Aristóteles, ¿ya? Cuando le escribe este libro a Nicómaco, que era su hijo, que yo les comentaba, ¿se recuerdan o no? Que él le decía a Aristóteles que lo mejor que tenía que hacer uno era el buscar el bien, ¿cierto? La felicidad, y buscarla a través de lo que él llama el justo medio, que era como detenerse, ¿cierto? A pensar, ¿ya? A reflexionar, ¿ya? Como sale aquí, miren, en esta parte que salen los guiones, ¿cierto? A reflexionar cuándo, en qué casos, con respecto a quiénes, ¿cierto? En qué momento yo tengo que tomar tal o cual decisión o mostrar
tal o cual conducta mía, mostrar ira, miedo, deseo, piedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si preguntamos, una persona así o uno mismo, ¿cierto? Yo mismo que soy filósofo también actúo mal a veces cuando digo, por ejemplo, ¿qué tanto si yo soy así nomás? Me tienen que querer así como yo soy, ¿cierto? Y no miro el contexto, sino que actúo como yo soy, como yo creo ser, ¿ya? ¿Qué pensaría Aristóteles de mí? ¿Pensaría que soy un colega, un buen colega suyo como filósofo? ¿O me miraría extrañado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, siempre el consejo, chiquillos, que a nosotros nos van a dar estos filósofos y que nosotros solemos aplicar, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana, es cuando nosotros nos detenemos a reflexionar antes de hacer algo. ¿Ya? Por eso veíamos, analizamos, ¿cierto?, esa pregunta de al lado del recurso uno dice, ¿qué nos pide Aristóteles que dominemos de nosotros mismos? ¿Nuestros sentires, es decir, nuestras emociones o nuestras acciones? ¿Ya? Y él decía que había que dominar ambas, ¿cierto? Porque había que ver el contexto, ¿cierto? Hay que ser lo suficientemente sabio para darse cuenta de ello. Hay que pensar antes de actuar, profe. Siempre, ¿sí o no? Que siempre nos dicen eso a todos los presentes, siempre nos están repitiendo eso cuando nos mandamos, ¿cierto? Alguna embarradita, como decimos nosotros, y nos retan, ¿cierto? En la oficina, o nos llaman la atención los inspectores, ¿cierto? Y nos dicen, oye, usted no, o los papás, ¿cierto? Uno mismo, oye, ¿y usted no piensa antes de hacer las cosas? ¿Cierto? A cada rato andamos pensando, todo el rato, ¿no? Y es una sociedad, ¿cierto?, que nos dice a nosotros, oiga, piense. Por eso eso es lo que le estoy enseñando también así, para que usted se dé cuenta de, ¿ya? Somos una sociedad muy reflexiva, ¿ya? Y usted al final del proceso tiene que decir, oiga, a ver, pero a lo mejor estamos pensando mucho, ¿no? ¿No deberíamos ser un poco más activos, más prácticos, como son otras filosofías que les voy a enseñar? Ahí eso es conclusión de cada uno. Al final acuérdense, chiquillos, que cada uno construye su filosofía tomando lo que le gustó de aquí, ¿cierto? Lo que no le gustó de acá tampoco, ¿ya? Ya, veíamos esto de Aristóteles, ¿cierto? Porque lo vamos a usar para completar un cuadrito que hay en una actividad. Veíamos también al lado lo de John Stuart Mill, ¿ya? Y por ejemplo, con esto, al leerlo, podríamos responder, ¿cierto? La pregunta 3, pero miren, vamos a avanzar aquí. Hoy día vamos a leer un poquito esta ética de Epicuro, ¿ya? No, porque nos van a preguntar algo en la guía de Epicuro, dos preguntas de Epicuro, y después nos van a preguntar una cosita de John Stuart Mill, pero que para eso también necesitamos leer a Epicuro, ¿ya? Antes de. Ya, chiquillos, miren. Epicuro fue un filósofo griego, ya que como sale ahí, mire, nació en 341 antes de Cristo, fallece en 270 antes de Cristo, ¿ya? Y él también planteó su propia teoría ética, ¿ya? Que es una que nosotros también seguimos mucho, ¿ya? Y que incluso siguieron algunas culturas, como por ejemplo los romanos, ¿ya? Siguieron la enseñanza de Epicuro, pero cometieron un error. Entonces, como dice que de los errores se aprende, nosotros vamos hoy día a aprender de uno de los errores que cometieron los romanos, ¿cierto? Y que quizás le puede haber costado uno de los tantos factores que llevó a la caída de su imperio, ¿ya? Vamos a dejar con la frase ahí, ¿cierto? Y después quizás de entender su filosofía, vamos a comprender lo que él nos está diciendo. Mire, Epicuro dice, si quieres ser rico, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. ¿Ya? Vamos a ver, chiquillos, qué dice Epicuro aquí. Voy a leerle los primeros párrafos. Usted va a finalizarla, porque me interesa también leer un texto que sale ahí a la derecha que no se ve muy bien. Entonces, para que usted lo escuche y le ponga atención. ¿Ya? Chicos, miren, dice ahí. Ya, el título dice El hedonismo de Epicuro. ¿Ya? Y por aquí va la pregunta, ¿cierto? Tiene que ver, usted lo primero que debería preguntar, ¿por qué se llama así, ¿cierto? ¿Por qué tiene ese nombre? Que pareciera que no está en español, no está en español. Dice ahí, mire,
El hedonismo dice, la felicidad consiste en el placer. ¿Ya? Entonces ahí dice, mire, la ética de Epicuro, al igual que la de Aristóteles, es una ética del bien, ya que insiste en la importancia del objetivo supremo que debe orientar nuestra conducta, ¿cierto? Ellos creen que el bien, chiquillos, es el objetivo y el bien siempre tiene que orientar nuestra conducta y nuestras decisiones. Siempre tenemos que apuntar al bien, ¿ya? Para Aristóteles, ¿qué significa el bien? Él va a decir, bueno, va a ser la capacidad, ¿cierto?, de ponerse en el contexto, analizarlo, reflexionar y ahí ver qué es lo bueno, ¿ya? Para ese contexto, ¿ya? Ya, Epicuro dice aquí, mire, creía que el placer es el bien supremo que debemos tratar de alcanzar en nuestra vida. Como el término griego para referirse al placer es hedoné, a menudo se afirma que la ética epicúrea es hedonista. ¿Ya? Es decir, ahí nos está diciendo que el filósofo Epicuro dice que el placer es el bien supremo que nos va a llevar a la felicidad, ¿cierto? Y que la palabra placer en griego se dice hedoné, y por eso se llama hedonismo, la ética epicúrea, como dice ahí, y eso significa la ética de Epicuro. ¿Ya? En el cuadrito va a decir ética epicúrea, entonces ahí nos va a estar preguntando por la ética de Epicuro. Y en otro cuadro va a decir la ética aristotélica, y nos van a estar preguntando por la ética de Aristóteles, ¿ya? Que es la del punto medio ese. Ya, por eso, chiquillos, ahí miren, en amarillo dice, la ética epicúrea es hedonista porque afirma que el bien supremo consiste en el placer. ¿Ya? Y más abajito va a explicar, ¿cierto?, el texto, qué es el placer, ¿cierto? Que él va a decir que va a entender por placer dos cosas, ¿cierto? Una es la ausencia de miedo o temor y también la ausencia de dolor. Es decir, que yo me puedo considerar que estoy en una situación de placer, ¿ya? Cuando no siento miedo y cuando no siento dolor, ¿ya? Puede ser dolor físico o un dolor espiritual, ¿ya? Y entonces él dice, ¿cómo yo alcanzo ese estado? ¿Ya? Ese estado lo voy a alcanzar, ¿cierto? Él dice a través de la satisfacción de los placeres, ¿ya? Pero aquí, chiquillos, como en todas las cosas, ¿ya? La sociedad tomó esta teoría de Epicuro, casi al final de su vida, ¿ya? Y la empezó a aplicar, ¿ya? Pero la empezaron a aplicar mal, la deformaron, ¿ya? Como por ejemplo, mire, cuando nosotros pasa harto con la filosofía y con otras cosas, como por ejemplo, no sé, con la palabra romanticismo, que no significa ser romántico de amor romántico, ¿ya? Tiene que ver con otra idea más antigua, con ideales humanos, ¿cierto? De perfección, etcétera, ¿ya? Metafísica significa que estudia el ser de las cosas, en cambio nosotros hoy día la palabra metafísica tiene que ver con estudiar el tarot, ¿cierto? Si existen o no las brujas, una cosa, nada que ver con Aristóteles, ¿ya? Y en este sentido, chiquillos, también nosotros estamos en la parte en donde se está malinterpretando la teoría hedonista de Epicuro. ¿Ya? Hay gente que se va a empezar a llamar hedonista en esta época, ¿cierto? Y que no van a estar practicando lo que realmente dice Epicuro, ¿ya? Porque uno dice, ah, sí, pues obvio que para ser feliz hay que llevar a cabo los placeres, no sé, me gusta jugar Play, ¿cierto? Me gusta sacarme fotos y subir las redes sociales, me gusta leer, me gusta jugar a la pelota, tantas maneras de ser feliz y que son placenteras, ¿cierto? Que hay, pero el filósofo Epicuro va a decir, sí, pero, por ejemplo, él va a decir, si uno lleva a cabo, chiquillos, mucho, ¿cierto? En exceso esa acción que me produce placer, se va a correr un riesgo, va a decir, de caer en el exceso. Y el exceso, ¿cierto? El contrario de placer se va a llamar vicio, ¿ya? Y los vicios van a ser siempre malos para el alma, ¿ya? Siempre le va a ser mal. Una persona viciosa, chiquillos, no va a poder nunca ser un sabio porque no va a poder tener esta capacidad que nos piden a nosotros de pensar antes de actuar. Acuérdense que eso significa ser sabio, ¿ya? Cuando yo le enseño a usted a pensar antes de actuar, ahí yo le estoy diciendo, chiquillos, esto es lo de la sabiduría, consiste en pensar antes de actuar, en informarse, en recoger información, distintos puntos de vista.
en no dejar llevarse por las pasiones, porque es cierto que las pasiones producen placer, pero el exceso de placer también produce vicio. Entonces yo ahí tengo que ser cauteloso, ¿ya? Lo mismo que va a decir Aristóteles, para él la palabra principal es la palabra, está aquí escrito atrás, chicos, que tiene que ver con la prudencia, ¿ya? La prudencia es la palabra que va a utilizar Aristóteles, hay que ser prudente antes de actuar, ¿ya? Aquí Epicuro va a decir lo mismo, va a decir, oiga, el placer nos lleva a la felicidad, pero el placer prudente, ¿ya? Y ahí más abajo, como usted va a ver, él los va a distinguir. Va a decir, están los placeres naturales y necesarios, están los placeres naturales, pero que son innecesarios, ¿cierto? Y están los otros que no son ni naturales ni necesarios, ¿cierto? Y nombra algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, en lo último, el ser famoso, el tener éxito social, eso no es necesario en la vida. Uno puede seguir su vida sin ser exitoso, va a seguir respirando, ¿ya? Están los naturales, pero necesarios, ¿cierto? Que se refiere a los lujos, las diversiones, ¿cierto? El querer tener algo más, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues yo necesito un tazón para tomar mi café, pero por ejemplo, tengo un tazón de los Beatles, ¿cierto? Ah, ya, eso ya no es necesario, pues si puede ser cualquiera nomás, si el objetivo es tomar café, entonces él va a decir eso. Esos son los placeres que hay que satisfacer. El tomar café es más importante que tomarse un café en un tazón de su banda favorita o con una foto, ¿cierto?, de su familia. ¿Ya? Entonces, aquí miren, usted cuando continúe leyendo esto, ¿cierto? Ahí abajito, porque él va a explicar, mire, ahí hay otra palabra como ataraxia, que ausencia de preocupación, ¿cierto? La inquietud, el estar tranquilito, ese es el placer, chiquillos, que uno tiene que alcanzar, ¿ya? Y les quiero leer algo, ¿ya? Porque aquí, mire, para que la clase no va a ser tan fome, me vamos a estar leyendo un power, mire, aquí le voy a mostrar otra cosita, ¿ya? Para que analicemos aquí, miren, la pregunta que nos van a hacer en el, ¿cómo se llama? En la actividad que vamos a desarrollar, ¿ya? Chiquillos, miren, yo les comentaba que Epicuro alcanzó a ser testigo, ¿ya? De la aplicación, ¿cierto?, de su teoría y la deformación de ella, ¿ya? Y una de las sociedades que yo le decía que más deformaron el hedonismo, ¿cierto?, y que lo llevaron a un extremo, fueron los romanos, ¿ya? Los romanos, chiquillos, el Imperio Romano, ¿ya? Su lengua oficial era el latín, como ustedes podrán saber ya, ¿cierto? Hablaban el latín, ¿ya? Como el español viene de ahí viene el término latino, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros cuando decimos que somos latinoamericanos, ¿cierto? Hablamos de que nuestra lengua madre es el latín y que somos habitantes del continente americano, ¿cierto? Somos latinoamericanos, ¿ya? Entonces me voy a referir a los romanos a veces, chicos, cuando ya los latinos, estoy hablando de los romanos, ¿ya? Del Imperio Romano, ¿ya? Ya, chiquillos, miren, por ejemplo, ¿qué les puedo contar yo del idioma latín? A mí me enseñaron latín en la universidad cuando fui a estudiar y un poquito de griego también, ¿ya? Y estamos hablando del hedonismo, entonces les voy a comentar algo que aprendí yo de los latinos, de los romanos, ¿ya? Los romanos eran hedonistas, ¿ya? Ellos tomaron la filosofía de Epicuro y la aplicaron a la vida cotidiana porque tenían un orgullo muy grande de ser latinos, de ser romanos, ¿ya? Un gran imperio que había conquistado todo lo que se conocía como mundo ahí, ¿cierto? En esa época. Entonces, entre su orgullo romano-latino, ¿cierto? Tenían que diferenciarse de los otros pueblos. Y como por ejemplo, chiquillos, en esta época no existe la máquina de afeitar y ustedes han visto los retratos de los griegos, de los filósofos que yo les he mostrado, ¿cierto? Que son, por lo general, esculturas, todas tienen barba, ¿cierto? Entonces, es muy fácil tener barba en esta época, ¿ya? Entonces, los latinos, chiquillos, para diferenciarse de los demás, inventaron afeitarse y depilarse, ¿ya? Una costumbre, mire, que tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que como los placeres se sienten gracias al cuerpo, el cuerpo tiene que cuidarse, entonces hay que depilarlos también porque nos tenemos que diferenciar de los bárbaros, ¿ya?
Ellos son otra cosa, los bárbaros andan con barba, ciertos chascones, cochinos, ¿ya? Nosotros no, pues nosotros somos romanos, ¿ya? Y inventan, chiquillos, la palabra afeitar. Y la palabra afeitar, ustedes saben que la palabra a, ¿cierto? Significa sin en algunos idiomas antiguos como el griego y el roma y el latín, ¿cierto? Y por ejemplo, la palabra afeitar, chiquillos, viene de a, que significa sin, ¿ya? Y de la palabra feitus, que significa feo, ¿ya? Entonces, a afeitare, ¿ya? Va a significar algo así como sin lo feo, así como decirlo todo junto. Oye, me voy a afeitar, oye, me voy a dejar sin lo feo que tengo aquí en la cara. ¿Qué es lo feo? Esta barba que ustedes están viendo aquí, pues, es fea. ¿Ya? No es romana, no es latina, es bárbara. De andar cochino ese, de tener piojos, no sabe hablar latín, ¿cierto? Nula educación, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen ellos? Nosotros nos vamos a afeitar porque somos hedonistas, ¿cierto? Nos gusta el placer, hay que cuidar este cuerpo que nos ha dado, ¿cierto? El Dios de la creación, que no recuerdo cuál será su nombre en esa época, tendrá que ver con Marte, no me acuerdo los nombres de los dioses romanos porque son más conocidos los griegos, pero son los mismos dioses con otro nombre, ¿cierto? Ya. Entonces, chiquillos, miren, ¿qué otra cosa les voy a comentar? Ya, no solo esto del afeitar, ¿ya? Sino que también, miren, les voy a mostrar aquí los griegos, perdón, los romanos tenían, como eran hedonistas, ¿ya? Tenían una cosita que se llamaba, cuando hacían fiestas y tenían estos carretes, ¿cierto? Como le llamaríamos nosotros, su vacile, ¿ya? Ellos eran hedonistas en el carrete. Llevaban a cabo, chiquillos, la satisfacción de los placeres, así, pero a un nivel ya aberrante se consideraría ahora. De hecho, de ahí viene la palabra orgía, ¿cierto? Que es un órgano grande de personas, no que están teniendo sexo, sino que están disfrutando a concho, ¿ya? De cualquier cosa, de comida, chiquillos, imagínense, quizás, no sé, juegos, quizás, ¿qué consumían ahí, cierto? Vino, ahí tenemos dibujos de carretes, ¿cierto? Que son romanos, ¿ya? Entonces, dentro de esto, tenían esta parte, miren, por lo general era una habitación, chiquillos, o era unas vasijas que se llamaban el vomitorium, ¿ya? Y como bien ustedes podrán adivinar en las palabras, ¿cierto? ¿Ya? Los romanos, mira, ahí salen varios dibujos. ¿Qué hacían ellos? Eran hedonistas, ¿ya? Y les gustaba el placer, carreteaban así hasta no dar más, comiendo, tomando alcohol, disfrutando, ¿cierto? De los placeres del cuerpo. Y después iban, ¿cierto? A la habitación, ¿cierto? O a la vasija a vomitar, ¿ya? Y volvían repuestos, ¿cierto? Bien paraditos, y ya hacían, seguían carreteando, seguían disfrutando, ¿cierto? Ya, quizás ustedes han visto esa escena incluso en vivo y en directo, ¿cierto? De gente en un carrete que, ¿cierto? Devuelve lo que ha consumido y después llega como si nada, ¿ya? Entonces, estos personajes que eran hedonistas y algo les quiero leer yo a ustedes, ¿cierto? Y que tiene que ver con la pregunta de la guía que ahora les voy a mostrar, ¿cierto? ¿Ya? Cuando le preguntan ahí, mire, los romanos llevaron a cabo una deformación, estoy leyendo la pregunta 2 del ítem 1, ¿cierto? Mira, dice, los romanos llevaron a cabo una deformación de la ética de Epicuro. Ellos se consideraron hedonistas y defendieron la búsqueda del placer a través del exceso y los desenfrenos. Y ahí le planteo doble pregunta en una. ¿En qué se equivocaron los romanos? Esa es la primera parte, ¿sí? ¿Y cómo debieron actuar realmente? Ahí está la otra parte. ¿Ya? Ahí le cuento a los romanos, ¿cierto? En buen chileno se fueron al chancho, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí yo le estoy preguntando qué fue lo que pasó, en qué se equivocaron y cómo deberían haber actuado. Y aquí, mire, por ejemplo, como sale en la fotografía del Power, el texto que usted va a continuar leyendo, yo le quiero leer una partecita que sale arriba y que no se ve muy bien, ¿ya? Pero que después usted va a poder repasar eh, cuando vayamos a esta parte, ¿cierto? Usted puede ver estos videos de las clases.
¿ya? Y puede escuchar esta partecita porque les quiero leer una cosa que aquí no se alcanza a ver, ¿ya? Pero que nos puede ayudar, chiquillos, un poco a, porque es un punto de vista de Epicuro que se va a defender, ¿ya? Porque él va a decir el placer no consiste en los excesos, ¿ya? Para que se fijen, ¿cierto? Como un filósofo que va a reflexionar, como yo le he enseñado, chiquillos, años, ¿cierto? Va a llegar a la conclusión de que, ya hagamos lo que es rico, ¿cierto? Y listo, esa es la felicidad. Y todos felices. No, pues no puede tener una respuesta tan simple, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ponga atención. Ya dice, mire, entonces, cuando decimos que el placer es el fin, no hablamos de los placeres de los disolutos ni a los que residen en el goce regalado, como creen algunos que ignoran o no están de acuerdo o que interpretan mal la doctrina, ¿cierto? Ahí está diciendo, mire, cuando hablamos de los placeres, no estoy hablando, ¿cierto? Dice, como algunos ignoran o no están de acuerdo o malinterpretan la teoría, ¿cierto? La doctrina, sino que yo estoy hablando, él dice, cuando hablo de los placeres, dice, estoy hablando de no padecer dolor en el cuerpo, ni turbación en el alma, ¿ya? Ni un alma preocupada, inquieta, ¿ya? Pues dice, mire lo que dice aquí, ya dice, pues ni las bebidas, ni los banquetes continuos, ni el goce de muchachos y mujeres, ni de los pescados y todas las otras cosas que atrae una mesa suntuosa engendrarán la vida grata, sino el sobrio razonamiento que indaga las causas de toda elección y rechazo, y expulsa las opiniones por las cuales se posesiona de las almas la agitación más grande. ¿Qué está diciendo ahí, chiquillos? Miren, cuando habla, él dice, oye, ni las bebidas, ni los banquetes, ni el goce de muchachos, ni de muchachas, ni dice en una parte lo que más me gustó, dice, ni todas las cosas que trae una mesa suntuosa engendran la vida grata. Ninguna de esas cosas, chiquillos, engendra la vida grata, como dice él. ¿Qué engendra la vida grata? Entonces, maestro Epicuro, le preguntaría a uno, y el maestro chiquillo nos diría, como sale aquí, parece, dice, lo que engendra una vida grata, va a decir él, es el sobrio, es decir, lúcido, ¿cierto? Razonamiento, es decir, el pensamiento lúcido del pensar, el reflexionar, ¿ya? Él va a decir, lo que hace, chiquillos, que la vida sea buena es el sobrio razonamiento que indaga, es decir, que busca las causas de toda elección y rechazo. Es decir, lo que nos va a llevar a ser felices es el acto de pensar, ¿cierto? ¿En qué cosa? En las causas y en la elección de todas las cosas que yo voy a hacer, es decir, que yo me siente a pensar en qué es lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Él dice, es el acto lúcido de razonar, ¿cierto? Por eso, chiquillo, uno no puede ser filósofo y drogadicto al mismo tiempo porque necesita tener una mente lúcida y clara para conectar ideas, ¿cierto? La filosofía es una cosa de razonamiento puro, ¿ya? En otro ámbito de la vida usted puede hacer las cosas, ¿cierto? Llevando a su placer, pero en el ámbito de la filosofía, cuando uno hace un trabajo de filosofía, tiene que sentarse, como les enseñado a ustedes, a reflexionar bien, clarito, ordenar las ideas, ¿cierto? Y después viene lo demás, ¿ya? Siempre pensando, dice ahí, lúcidamente indagando las causas, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Qué gano con esto? ¿Qué gano al no hacerlo, cierto? Y por eso dice, mire, y de esa forma expulsar las opiniones, ¿ya? De las cuales mi alma, ¿cierto? Opiniones que se han posesionado de mi alma, dice ahí, y que mi alma ahora está inquieta porque está posesionada por esas opiniones que no son conocimiento verdadero, sino que son meras opiniones falsas, como aquellos que dicen que la felicidad está en el placer y en el gozo, ¿cierto? Cuando Epicuro Chiquillo no habla de esto, le está diciendo, no, piense primero, vea hasta cuándo tiene que usted disfrutar de eso que le hace placer, porque si no va a caer en el vicio. Y todos lo sabemos, chiquillos, que cuando uno lleva a cabo algo que le gusta hacer mucho, puede
caer en los vicios sin darte cuenta, como quedarte toda la tarde jugando play, ¿cierto? Sin haber abierto la cortina y darte cuenta que era de noche, como haber comido todo el día, ¿cierto? Haber terminado con la barriga a reventar. Hay tantos ejemplos de cosas que uno sí a veces hace en exceso porque a uno le gusta y que no se está dando cuenta de que lo está haciendo mal, va a decir Epicuro. ¿Ya? De ahí que usted necesita entonces una mente lúcida para poder reflexionar. Y por eso ahí entonces Epicuro chiquillo va a decir, mire, si quieres ser rico, entonces no te afanes en aumentar tus bienes, ¿ya? Sino, como dice ahí, en disminuir tu codicia, ¿ya? Si tú quieres ser una persona rica, es decir, que tiene de todo en la vida, entonces lo que tienes que hacer es disminuir tu codicia. Porque la codicia, chiquillo, es deseo, ¿cierto? Deseo de tener algo, ¿ya? Y el deseo es una respuesta, ¿cierto? Una búsqueda para obtener placer. Yo deseo algo, ¿cierto? Y cuando hago ese algo, obtengo placer al realizarlo. Por eso uno tiene que controlar el deseo, controlar la codicia, ¿ya? Y se controla deteniéndose, ¿ya? Para decir también, si uno lo compara, tío, ¿ya? Epicuro y Aristóteles van casi a lo mismo, ¿cierto? Al detenerse, a reflexionar bien. La diferencia es que uno dice, Epicuro dice que hay que controlar el placer propio, ¿cierto? Y Aristóteles dice que hay que analizar el contexto, ¿cierto? Para saber qué es lo que hay que hacer ahí, ¿ya? Más que de fijarse no en el placer propio, ¿ya? Hay que medir otras cosas, ¿ya? Como también va a decir John Stuart Mill en el cuadrito de la derecha que hay que medir el contexto, ¿ya? Porque como yo les comentaba, miren, la diferencia entre Aristóteles y Epicuro es que ellos viven, chiquillos, miren, en el año eh, 300 antes de Cristo, ¿ya? Epicuro nace casi el año que muere Aristóteles, ¿ya? ¿O no? Sí, un poquito antes, ¿ya? Alcanzaban a vivir 20 años, ¿ya? Tenía casi 20. ¿Ya? Entonces, a diferencia de lo que nos va a plantear, porque nosotros nos estamos preguntando, chiquillos, ¿cómo uno tiene que actuar en sociedad? ¿Cierto? Cuando yo salga del colegio, ¿cómo yo voy a saber si lo que voy a definir va a ser bueno o malo? ¿En qué me fijo? Por ejemplo, los que tienen 18 años y no saben mucho de política o de historia, ¿cierto? Y van a tener la posibilidad de votar a prueba o rechazo. ¿Ya? ¿Qué voto? ¿Será correcto dejarme llevar por lo que va a votar mi familia, por ejemplo? ¿O debería ser un poquito más sabio y informarme? Yo Ya de creo que hay harto que tiempo, informarse. ¿cierto? Uno tendría que Hay que informar, informarse buscar buenas porque uno se queda fuentes. en la ignorancia. Así es. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, chiquillos, miren, lo que pasa es que aquí nos vamos a enfrentar a otra cosa, porque en la época de Aristóteles y Epicuro vive poca gente. ¿Ya? Y yo les contaba a ustedes la semana pasada que en la época de John Stuart Mill, que miren, él escribió ese libro en 1863, ¿ya? 2100 años de diferencia. Y aquí ya hay más gente, hay una sociedad industrializada, ¿cierto? Hay más ciencia, ya las tasas de mortalidad están siendo más bajas, hay más población, hay máquinas, tecnología, ¿cierto? Entonces, ya las decisiones que tenemos que tomar aquí ya no van a ser tan personales, chiquillos, como nos están invitando a pensar, ¿cierto? Aristóteles y Epicuro, que te están diciendo, oye, ustedes deténganse a pensar antes de actuar, ¿cierto? Sino que John Stuart Mill nos va a decir, oiga, mire, en realidad considere otro factor, considere las repercusiones, las consecuencias que va a traer su decisión, porque estamos viviendo en sociedad y lo que usted hace va a afectar a los demás. Entonces, si usted quiere saber si la decisión que usted está tomando es buena o no, entonces considere, ¿cierto? ¿A cuántas personas va a afectar usted con su decisión? ¿Ya? ¿Y de qué manera la va a afectar? ¿Ya? Porque lo va a hacer, va a afectar a alguien y además lo va a afectar positiva o negativamente. Entonces, ¿qué decisión va a tomar usted? Aquella que afecte positivamente a la mayor cantidad de personas. De ahí que el nombre chiquillos del libro se llame el utilitarismo, porque él va a decir que
las acciones no son buenas ni malas, sino que son útiles o inútiles para una mayoría. ¿Ya? Ya, entonces, chiquillos, miren. Ahí, cuando nosotros leemos, ¿cierto? Él va a decir que ya lo leímos la semana pasada, ya vamos a ver aquí lo de la guía, ¿cierto? Aquí, y podemos ver estas tres preguntitas, miren. Ya, la primera es súper fácil, mire, ¿y por qué motivo la ética del filósofo Epicuro se llama hedonismo? Esta tiene un puntito nomás. Viene de una palabra griega, ¿cierto? Y eso lo vamos a tener que buscar en el PowerPoint escrito, ¿ya? Lo acabamos de leer. Eso sería, profe, porque dice que afirma que el bien supremo consiste en el placer. Sí, ya ellos se le pone que los griegos decían hedoné para referirse al placer, ¿cierto? Siempre, eso es lo que debemos consignar, que el objetivo es la búsqueda del placer, y placer se dice hedoné en griego, ¿ya? En la doble tiene que poderse responder, dice, ¿en qué se equivocaron los romanos? ¿Cierto? ¿Y cómo deberían haber actuado? ¿Cierto? Ahora que ya sabemos que Epicuro nos dice cómo hay que actuar, ¿cierto? ¿Cuál es la forma sobria de actuar? ¿Ya? Y en esta, mira, aquí subrayé la palabra para que entiendan, aquí podría agregarle otra explicación para que entiendan mejor la pregunta. Dice, mire, ¿por qué el utilitarismo de John Stuart Mill es una ética social, ¿cierto? A diferencia de las de Aristóteles y Epicuro, que no son sociales, sino que son más como individuales. ¿Por qué sería? Acuérdese, me puede escribir en privado y yo puedo ver su opinión. Podría ser ¿Por qué sigue? porque uno decían que había que pensar antes de actuar y el otro como actuar nomás y ver que afectaba a los demás. Eso, con ese último punto tiene que ver, con el que darse cuenta de que las decisiones afectan a los demás. ¿Ya? Ya, para el otro semana, chiquillos, ya estuvimos viendo hoy día, ¿cierto? Que la semana pasada hicimos, antes pasada, perdón, una introducción gigante, ¿cierto? Alcanzamos a leer a Aristóteles y a John Stuart Mill. Hoy día leímos, ¿cierto? A Epicuro y repasamos los otros dos, los continuos en uno. Con todo lo que tenemos ahora, mira, la semana que viene, haga esto, llegue con estos resultados porque lo vamos a completar en clase, ¿ya? Y lo último, ¿ya? Eh, Chiquillos, miren, la próxima semana, repito, vamos a revisar esto aquí en clase. Todavía no me lo envíen. Ya, si lo corrige, si es que se equivocó, vamos a compartir aquí la experiencia. ¿Ya? Lo vamos a ir entre todos. Y también quiero que le echen un ojo, mire, cuando usted abre el Power de filosofía, en la última eh, diapositiva, ya viene el caso, ¿cierto? Y hay varios casos más que podemos analizar de cosas que están pasando en Chile, como el caso de esta niña Ámbar, ¿cierto? Que fue asesinada por un tipo que ya tenía dos homicidios previos, ¿cierto? O también está este famoso caso de Farándula, donde hay un hijo de un famoso, ¿cierto? Nano Calderón, que entró hoy día, por ejemplo, a la cárcel de Santiago 1, que es una cárcel común y corriente para todos los chilenos. Entonces, mire, en el pago adquirido viene en la última diapositiva, ya cuando usted le pone pantalla completa, ya tiene que ponerle para que se activen los links, lo va a pinchar ahí, ¿cierto? ¿Ya? Cuando le pregunte si se activan los complementos, sí, ¿ya? Y se va a ir a una noticia, yo no la voy a abrir ahora, ¿ya? No quiero mostrar esto de aquí. Se va a ir a una noticia en la cual está el padre, perdón, se analiza el caso de Hugo Bustamante, que fue la persona que asesinó a la niña esta Calderón, ¿ya? Pero es una columna de un diario, ¿cierto? Que va a presentar la opinión de un experto, ¿cierto? De la PDI, que analiza el perfil psicológico del asesino, ¿ya? Y entonces quiero que ustedes lo lean el perfil psicológico y que vayan recordando lo que vimos el año pasado en psicología, ya que se acuerden cuando vimos que nosotros
nos vamos desarrollando a partir de un proceso muy, muy largo y lento, ¿cierto? Que parte desde que uno se forma como célula, ¿ya? Y que tiene que pasar por un proceso en el cual se forma, ¿cierto? El ello, el yo, el super yo, y recuerde que eso viene cuando a uno nos enseñan lo que es el bien y el mal, ¿cierto? Y qué es lo que ocurre cuando uno no, no le enseñan lo que es el bien y el mal, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno no recibe una educación? Imagínense que nosotros vimos el caso extremo. ¿Qué pasa cuando un niño no es criado por un humano, ¿cierto? Y es criado por un animal. El niño se comporta como un animal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aprende a través de la imitación de modelos. Acuérdense que eso es parte de los mamíferos, también lo vimos. Nuestros primeros aprendizajes son por imitación, ¿cierto? Cuando jugamos con cuando chicos, entonces, ¿qué nos ocurre? Para finalizar, que vamos a tener que considerar que todos esos factores, porque parece que este asesino, cuando era pequeño, ¿cierto? Sufrió este abandono en el cual no le enseñaron lo que es el bien y el mal, no desarrollaron el super yo, ¿cierto? No lo mandaron no solo a la escuela, sino que no se le enseña lo que es el bien y el mal, ¿cierto? Y entonces tenemos que nosotros hacernos cargo de esas personas como sociedad. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ya? Como dice ahí, mire, dice, a partir del caso presentado al final de la clase, propongo una solución para el culpable del crimen que defienda su opinión considerando la vigencia de la prohibición de pena de muerte en Chile. Es decir, está prohibido poner que se muera, que lo maten, porque está prohibido en Chile. ¿Ya? Y pensando, ¿no, chiquillos? Si es posible o no, rehabilitarlo a partir de un proceso educativo, no de mandarlo solamente al colegio, sino que de enseñarle ética, de enseñarle, oye, no, así como uno le enseña a un niño que hace berrinche, dice, oye, no, eso no se hace. Y cuesta que el cabrón siga viendo, ¿cierto? Entonces, hay que hacer eso con estas personas. Por ejemplo, piense también en el Nano Calderón que creció con una mente de cáncer. ¿Le tenemos que reenseñar a estas personas, tío? ¿O tenemos que hacer otra cosa con ellos? ¿Ya? Eso para la próxima sesión. ¿Ya? Y ahí sí, entonces la próxima sesión, que cuando analicemos esto, los quiero activos, ¿cierto? Hablando, opinando, porque de hecho ahí termina esta guía, ¿ya? Y como les dije, tenemos que darle la habilidad del diálogo. Yo, Andrés, muchachos, Muchas gracias, estamos. tío Daniel, profesor Daniel, acostumbrado.